Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de 50 Maestros, este podcast que le quiere dar voz a la gente correcta. Mi nombre es Beatriz Padrón y soy la directora de Administración y Finanzas de ULPIC. El día de hoy me encuentro con el ingeniero Rodrigo Arcentales, que es docente en la Universidad de Cuenca y hoy por hoy es el director de la Maestría de Gestión Industrial. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, mi nombre es Rodrigo Arcentales, trabajo en la Universidad de Cuenca como docente investigador y también actualmente como director de la Maestría en Gestión Industrial en su primera corte. Muchas gracias, Inge. Y justamente para quienes no saben, el ingeniero es el precursor de esta maestría que es súper innovadora y ya encajándonos en este tema, ¿nos podría dar una definición de qué es innovación? Claro, efectivamente. Bueno, para remontarnos al tema de lo que es innovación, pues podríamos concebir que este tema venía desde el siglo XVIII, ¿no? En donde prácticamente las empresas buscaban el empezar a esos proyectos que iban lanzando por parte de empresas o de personas a buscar ir asentándolos dentro de lo que tiene que ver con papel, digámoslo así, clavemente. Y a partir de ello, el buscar pues justamente lo que se llama patentar esas ideas que tenían en la búsqueda justamente de poder llegar a realizarlo. Hoy por hoy podríamos decir que este término habla de una libertad como tal, de una libertad que tienen los ciudadanos como para poder incorporarse a un mercado en el cual pueden llegar a presentar sus ideas y a través de las mismas poder justamente llegar a determinar que los beneficios obtenidos son pues obviamente para su propio beneficio, digámoslo así como tal, las ganancias recibidas y a su vez también pues de hecho de ladito el Estado como tal se puede llegar también a beneficiar a través de lo que tiene que ver con el tema impositivo como tal. Y, por ejemplo, antes, en el siglo XVIII, como usted lo dice, Ujú. todo debía haber sido nuevo, no existían muchas cosas. Hoy ya estamos ya con casi todo, si es que cabe el Ujú. término, pero nosotros podríamos decir que todo lo que es nuevo es innovador. Bueno, como usted dice, en el siglo XVIII se hablaba muchísimo de temas de lo que tiene que ver con las monarquías, del tema del feudalismo, y luego de ello ya vino pues justamente este tema de las revoluciones a partir de lo que tiene que ver la parte industrial. En ese sentido, por ejemplo, para esa época podríamos decir que las máquinas de vapor fueron una innovación excelente, No. justamente por lo que permitían que las empresas, las organizaciones como tal, tengan mayor producción, mejores beneficios en relación a lo que se podría llegar a haber hecho antes de eso en la mano de obra. Hoy, justamente, asentándole a este tema, podríamos decir que quizá no es lo mismo, ¿no? Ujú. El tener una idea puede llegar a ser o resultar pues de una manera muy beneficiosa quizá para la persona, pero si la misma no llega a ser impulsada, ¿cómo podríamos llegar de innovación? En eso pues hablaremos más adelante como el tema de lo que tenga que ver quizá justamente de buscar esos nichos o explotar esas necesidades de las personas en las que yo pueda llegar a plasmar realmente ese tema de innovación y a partir de ese tema pues justamente poder llegar a innovar, a permitir que el mercado pueda satisfacer esas necesidades creadas o las cuales tienen a partir de bienes o servicios y pues obviamente poder llegar a sentar lo que yo puedo haber pensado y que puede resultar beneficioso, no solo para mí dentro de lo que es mi propio peculio, digámoslo así, sino pues para las personas como tal. Y, por ejemplo, en esta parte del mercado, podemos considerar como el reinventarse, reinventar productos, servicios y demás como innovación. Sí, usted puede ver inclusive en nuestro mercado cuencano, es muy fácil el poder encontrar que lo que yo suelo decirle siempre en clases, hoy por hoy tengo por decirle quizá un negocio y la próxima semana tengo dos de los mismos a mi lado, en la misma cuadra, Claro. ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es esa ventaja competitiva que yo les estoy dando justamente a las personas que están llegando a mi negocio por mis productos o servicios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo dentro de esa cadena de valor como para poder impulsar mis productos o servicios y que se diferencien en relación a la competencia? Como le decía, más allá de eso, por ejemplo, en el mercado en el cual hablamos, en el cuencano, en nuestra sociedad, existe eso, pero también hay otro tema. No sé si usted ha visto que, por ejemplo, a nivel de lo que son los jóvenes,
aquí en nuestra sociedad nuestros productos, nuestros servicios son muy de tiempo limitado. Existe, por decirlo, un bar, existe un centro de diversión, una discoteca, en la cual está 2, 3, 4 meses en el mercado, después se cierra y quizá en el mismo lugar vienen los mismos dueños u otros y lanzan en el mismo lugar con un nuevo nombre, impulsan con otros colores y demás. Tratan de innovar y ver cuál es la tendencia nueva justamente como para poder volver a atraer a las personas, y es ahí en donde justamente se vuelve este tema quizá un poquito circular, pero beneficioso como tal, porque al final lo que están haciendo es generando el tema de comercio como tal, el poder justamente satisfacer esas necesidades, en este caso de diversión o de cualquier otro negocio, como lo decíamos, cuando miro a un lado en otro la misma semana y puedo llegar a tener esos temas. Y, o sea, y en ese caso, por ejemplo, que sería reinventarse y estar en eso, pongamos un ejemplo no sé, una empresa de bebidas, en la que si es que hoy por hoy estoy vendiendo mis bebidas con un embotellado y con mis etiquetas. Si es que, por ejemplo, yo ahorita en el mes de marzo, nosotros hacemos con una etiqueta morada en conmemoración a las mujeres y todo, esto lo podemos nosotros considerar como innovación, yéndonos ya desde este tema que hablábamos del entretenimiento y todo, o sea, pero ya un ejemplo de Bueno, podríamos decir que es una idea innovadora en un tiempo perfecto de lanzamiento, quizá justamente, ¿no? Por el tema del tiempo en el cual se está dando, pero tendríamos que decir que igualmente es limitado, porque sería por el mes de marzo como tal. En este sentido, si nosotros quisiéramos llegar a perdurar en el tiempo, estos temas de innovación ya se van anclando con planes de producción, se van anclando con temas financieros, con temas contables, con análisis de mercado, justamente como para saber a qué es lo que puedo, a lo que yo quisiera llegar, pues justamente con mis productos. Lo que usted decía, el mismo producto como tal. Hasta hace unos años nosotros podríamos decir, por ejemplo, que esas botellas mismo eran de vidrio. Y luego, ¿qué salió? Las botellas PET hoy por hoy. Al inicio el marcado, no sé si usted se fijaba, era con tinta, hoy es con láser. Al inicio quizá era etiqueta o fajilla, hoy es de etiqueta. Entonces, las tapas inclusive son distintas de las botellas. Entonces, esos cambios, esas pequeñas ideas, esas pequeñas innovaciones que a su vez representan beneficios para las organizaciones son sumamente importantes cuando se cristalicen y permitan a la final dar esos pequeños pasos que sumados nos pueden dar pues justamente un gran tema de innovación como tal. Y por ejemplo, lo que acaba de mencionar de estas como pequeñas, digamos, características o cosas, podríamos pensar en este momento como a la innovación como una receta, tal cual como una receta. Y podría darnos los ingredientes necesarios para crear innovación. Bueno, en ese sentido se dice que en primera instancia siempre es importante lo que decíamos hace un momento, establecer ese nicho de mercado. Verificar cuáles son esas necesidades quizá de la población que se tiene, esas necesidades de bienes y servicios que no están siendo satisfechas. Luego podríamos hablar de un tema justamente de investigación y desarrollo a partir del cual, si es que hablo a nivel personal, por lo menos darme cuenta de qué es lo que yo podría llegar a impulsar en función de esas necesidades. Luego, establecer ya esa idea a partir de nicho de mercado, lanzarla, verificar esos beneficios que podría llegar a tener, pues y obviamente poder replicarla quizá en otros productos. Eso a nivel personal. Si es a nivel empresarial, quizá es un poco más fácil, porque ahí hablamos netamente de un tema de que las empresas pueden llegar a tener ese departamento de investigación y desarrollo que es tan importante hoy por hoy, y a partir de lo cual, pues obviamente tienen, como decía, iniciando con estudios de mercado y demás, viendo necesidades y pudiendo desarrollarlas en este departamento para poder ejecutarlas en programas o en planes quizá mucho más grandes. Y, o sea, nosotros estamos en todo esto del emprendimiento, de los empresarios, y nos encantaría que nos comente un poquito más de cuál sería el proceso como tal para innovar. Bueno, en este sentido, bueno, en empresas en las cuales yo justamente hemos podido estar, siempre ha sido importante el poder analizar el mercado, como decía hace un momento, verificar qué tiene la competencia. Es muy sano inclusive el poder analizar qué es lo que tienen ellos y qué es lo que yo tengo, como para poder ver qué tendencia tienen y en qué me puedo diferenciar.
Eso sería el inicio como tal. Ujú. Luego de ello, las reuniones nunca están por demás porque en las empresas nunca se trabaja solo, se trabaja en equipo. Y el poder trabajar en equipo habla justamente de que se pudiese llegar a implantar cada una de esas lluvias de ideas a partir de esas necesidades que se tienen en el mercado, que se han podido identificar, para que luego se puedan llegar a desarrollar, se pueda llegar a hacer, pues obviamente, un tema de investigación más a profundidad. Y una vez que se tengan los primeros planes o programas, prototipos de lo que se puede o se quiere llegar a plantear, pues ya vienen otras etapas a nivel contable, financiero, en las cuales pues obviamente se puede llegar a verificar en qué se incurriría dentro de lo que tiene que ver con la inversión para cada uno de esos planes, programas o prototipos y quizá a partir de ello tomar una decisión de qué podría servir, qué no podría servir, qué podría llegar a implantarse o implantarse dentro, digamos, del mercado como tal, qué podría ser beneficioso, qué podría ser duradero en el tiempo como tal y que a su vez a mí, como empresa, como persona y demás, me podría llegar justamente a generar el que yo pueda, más allá de todo, satisfacer esa necesidad y generarme quizá esa ganancia, ese beneficio que es de lo que yo esperaba o quizá lo que yo le apunto. Ah, Entonces, a la final, digamos, más allá de una receta, vienen a ser todos esos pasos que ujú. deberíamos considerar justamente como cuando vamos a hacer, pues de pronto una gestión de un proyecto en específico, además, ya ligado al tema de innovación, en el cual, como digo, nunca se camina solo, siempre existen otras características, otras materias que se ligan con este tema y pues que a la final siempre son importantes como para poder establecer un tema de innovación como tan finalmente. Y, o sea, por ejemplo, yo muy lo particular creo que nunca vamos a poder generar todo desde cero, por decirlo Ujú. así, siempre vamos a tener como que la ayuda de algo que podamos replicar, ya sea del exterior, ya sea de otras empresas que han tenido éxito y demás. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos nosotros todo este proceso ya para prepararnos como tal para empezar a innovar? Bueno, en este sentido siempre es bueno reconocer, como usted menciona, que tenemos quizá competencia y es sano, como yo Ujú, decía, porque es importante siempre verificar en qué punto del tiempo, en qué estado me encuentro yo, ¿no? Si estoy iniciando, si he llegado a una época de madurez, el declive de las empresas que usted conoce después de un tiempo y ujú, verificar a partir de ello qué puedo llegar a hacer o en qué puedo sobresalir o en qué puedo resurgir o relanzarme nuevamente ese mercado en el cual me he encontrado. Ahora, a partir de eso también, como decía, la competencia tiene un peso fundamental dentro de este proceso como tal, porque en muchos de los casos quizá ellos también están aplicando esas técnicas de poder identificar qué es, cuál es la tendencia de mercado como tal, qué es lo que ellos necesitan cubrir y demás. Y a partir de ello, pues quizás sí uno, generalmente, aunque lo quiera negar, siempre se proyecta hacia lo que quiere llegar a cumplir. En ese ujú. sentido, no hablemos de una copia, pero sí de una investigación quizá a profundidad como tal del tema, pues de cómo poder llegar a establecer mis productos o relanzar productos o potenciar productos o sacar subproductos o coproductos o poder completar un catálogo de productos o servicios que permitan pues justamente dinamizar ese mercado, que permitan justamente establecerme o reestablecerme en un punto determinado del tiempo y poder pues obviamente cumplir con lo que he pactado desde un inicio y cubrir esas necesidades de las cuales hablamos del inicio. Y en toda su experiencia y en toda su carrera, por ejemplo, que ha tenido y ha vivido muchas, que ha formado parte de muchos proyectos, Mm. empresas y demás, ¿cuáles son esa empresa tal vez de éxito que nos podría contar hoy, que puede compartirnos? Bueno, como usted sabe, bueno, hoy por hoy trabajo para la Universidad de Cuenca, que es a la final, digamos, temas de servicios, servicios educativos, pero nunca me ha gustado dejar de lado el tema industrial como tal. Continúo ligado al tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con empresas del sector privado, en lo que tiene que ver con asesoría administrativa, financiera, contable. Pero bueno, a lo largo del tiempo, desde que trabajo, digo yo, desde los 5 años con mi Ujú, papá, en los 18 años que me gradué del colegio, también trabajaba ya de manera independiente.
en algunas empresas del sector privado, empecé con temas de cerámica elaborada a mano, que a mí me parece un tema muy innovador. Luego pasé a un tema de seguros, trabajé quizá en lo que tiene que ver con ensamblaje de motocicletas, en empresas de licores. Quizá pasé también por el tema de bebidas, justamente de lo que Ay. tiene que ver con gaseosas y agua. Luego de ello estuve pues involucrado nuevamente en otro tema de motocicletas. He pasado por algunas empresas, pero creo que entre las cuales, en todas siempre ha existido ese tema innovador que a uno le va marcando y del cual uno va aprendiendo como para poder apoyar a las personas cuando a uno le preguntan, poder comentar de esos temas en clase que quizá a veces, pues obviamente es lo que a uno quizá más le puede llenar y de lo cual pues obviamente uno puede compartir. Y más de eso también quizá poder colaborar o ayudar a empresas que se encuentran justamente en estos temas como tal. Por ejemplo, si yo le hablo, actualmente trabajo para una empresa, justamente les colaboro en un tema administrativo financiero que tiene que ver con fabricación de máquinas productoras de cloro in situ, en las cuales, Mm. por ejemplo, el cloro solamente se fabrica, es un cloro natural, en el cual se utiliza solamente agua, sal y energía eléctrica. A partir de electrólisis se da el Mm. cloro y prácticamente estábamos cubriendo la mayor cantidad de lo que tiene que ver con plantas en Guayaquil. ¿Qué es lo que pasó ahora últimamente? Estamos queriendo innovar, entrar al mercado justamente con los productos. Decíamos, bueno, nosotros producimos el cloro para poder clorar el agua de la población, las aguas residuales, agua potable, aguas residuales, pero ahora decimos, ¿por qué no lanzar nuestro propio producto? Llevamos ya justamente algún tiempo, estuvieron involucrados inclusive estudiantes de la Dual en nuestros proyectos, y pues luego lo fuimos madurando un poco, trabajamos con Ulpic también, justamente con el Mm. establecimiento de la marca y estamos ya en los pasos finales como para poder lanzar este producto. Entonces son temas que yo creo que salieron justamente de ideas, de Claro. alguna reunión que tuvimos en la cual dijimos, bueno, si necesitamos de pronto un músculo financiero nuevo, necesitamos un flujo nuevo, quizá podemos apoyarnos en productos o subproductos de lo que nosotros hacemos. Teníamos una máquina que estuvo algún tiempo sin funcionar, por ejemplo, que tiene que ver con los bolitos de cloro. Y yo me acordaba mucho de si es la misma máquina que teníamos de las gaseosas. Aquí en Cuenca usted no ve, pero en la costa usted veía, por ejemplo, vendíamos los bolitos de gaseosa sin gas, pero a la gente le gustaba. Y es lo mismo, la misma máquina replicamos acá para el tema de los bolitos de cloro, tenía la máquina, la hicimos repotenciar, estaba un poco desactualizada, en función de ello hemos trabajado con el tema de las mangas, los colores, el tema de los logos, el tema de qué es lo que nosotros le vamos a dar como extra al cliente, etcétera. Son muchos aspectos que han ido naciendo y que creo que son fundamentales y que vea que a la final nosotros tratamos de dar ideas innovadoras y cristalizarlas en un proyecto que esperamos, Dios mediante, pues pueda ser del agrado pues de los consumidores en poco tiempo. Por completo, y es local aparte de Ujú, todo, están lanzándose ujú, ya todo el país de acuerdo. y es además de todo un proceso súper innovador que es un caso Sí, muy lindo y sí. particular de nosotros. Y así como también tenemos en nuestra zona, Cuenca, ¿nos podría contar tal vez de otros casos de tal vez de Ecuador o uno más del mundo que usted conozca o le guste? Claro, bueno, hay muchísimos casos como tal, y yo creo que hay personas que han marcado tendencias a lo largo del tiempo. Y últimamente podemos hablar, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, está Jeff Bezos, está personas que con el tema, por ejemplo, de Facebook, de las redes sociales y demás, han cambiado nuestra vida por completo. Sí, hasta hace unos años, ¿quién pensaba que a partir de un teléfono a lo mejor uno podía hacer una videollamada con otra persona en el mundo? Sí, a lo mucho uno pensaba en que podía mensajear o podía quizás hacer una llamada de larga distancia internacional, pero hoy por hoy, ¿qué es lo que se necesita? El aparato electrónico que tiene esa innovación suficiente como para poder llegar justamente a conectarse a redes de Wi-Fi, a través de la cual se puede dar un servicio que ni siquiera es de pago, como lo es WhatsApp. Simplemente se descarga la aplicación para nosotros, digamos así, y podemos conectarnos con cualquier parte del mundo. Sí, a nivel de Ecuador mismo, empresas
como, por ejemplo, la de Ulpic mismo, ustedes están innovando en servicios que quizás hasta hace unos años no existían, no se habían dado, no. Ahora ustedes están justamente entrando en el mercado desde distintas áreas y creo que eso es importante, sobre todo para apoyar a las personas que están buscando cristalizar sus ideas, cómo hacerlo, que sepan que existe un tema de marketing de por medio, que luego existirá un tema jurídico de por medio si es que necesita implantarse, un tema contable que quizá tiene que cumplir con ciertos temas contables, tributarios y demás, un tema financiero, un tema presupuestario y demás, y ver cuáles son sus objetivos, sus resultados finales. Eso quizás las personas no lo ven y es desde donde empieza. Cuando usted va, por ejemplo, a cualquier entidad financiera, a cualquiera que usted vaya, ¿qué es lo primero que le dice? Bueno, presénteme su plan de negocio. Claro. Sí, ¿cuál es su plan financiero? ¿Cuál es su plan de mercado? ¿Cuál es su análisis de mercado y demás? Y las personas salen, y yo he visto, porque me he topado con esos temas, han llegado justamente donde mi persona, que dicen, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y yo entiendo que eso es parte de lo que ustedes ofrecen, pues obviamente Claro. lo que ustedes podrían llegar justamente a colaborar en ese nicho de mercado que necesita justamente alguien que les oriente, les asesore y que pueda pues obviamente llegar a dejarles encaminados quizá hacia lo que ellos han pensado. Yo creo que eso también es fundamental. Asimismo, podríamos hablar de otros casos, las mismas entidades financieras a nivel nacional, que pues con sus canales electrónicos hoy por hoy también han cambiado nuestra vida, con el tema de las transferencias electrónicas, un cajero en el cual se pueda llegar a hacer un depósito, un retiro, etcétera. Existen a diario, por donde vayamos, como digo yo siempre, existen pues múltiples ejemplos que uno pudiese llegar a encontrar y pues uno dice, ve, esto es nuevo, esto no había, esto han impulsado, esto me soluciona la vida de X o Y manera. Y es increíble porque justamente me puse a pensar ahorita en ese tema de los cajeros automáticos. Por ejemplo, antes solo podíamos Claro. depositar, perdón, solo retirar Claro. y con tarjeta. Ajá. Ahora ya podemos depositar cheques, dinero, sin tarjeta, hacer retiros, Claro, pues consultas, solo con el celular. todo. Sí, sí. Y es increíble todo esto, cómo ha ido evolucionando todo y cómo nosotros formamos parte de todo esto y que hay cosas que en realidad no nos estamos dando cuenta. Entonces, bueno, y por otro lado, que nos encantan los datos curiosos también, yo sé que usted vino con un dato curioso de los países y todo, Sí, entonces sí. si es que nos podría contar como cuáles son esos países más innovadores y si por ahí algún hito de por aquí sale. Sí, bueno, justamente vine preparándome, me gusta preparar siempre cuando llego a algún lado, pues a conversar. En ese sentido es sumamente importante decir que, bueno, el 92%, digamos, del total de innovación considerado a nivel mundial para el 2023 está dado entre Norteamérica, Asia Pacífico y Europa Central, ¿sí? Y a nivel países, los 35 países quizá que incorporan las empresas más innovadoras, estamos hablando casi de los mismos de siempre. Estamos hablando de India, de Japón, de Taiwán, de China, de Tailandia, que es, si usted ve, por ejemplo, una prenda y le ve la etiqueta, viene de por allá. Sí, Si usted ve de sí. pronto un producto electrónico, viene de por allá y demás. Y eso es lo que me preocupa más, porque a nivel de Latinoamérica solamente aparece en el puesto 33 Brasil. Pero, por ejemplo, países que se supone deberían tener una buena capacidad como para hacerlo, como Chile o quizá Argentina, no aparecen en la lista, de lo cual nosotros pensamos, por ejemplo, que pueden llegar a hacerlo, en donde hay plantas de ensamblaje, plantas de fabricación y demás, pero que vean que a pesar de ello, todavía estamos en pañales en ese sentido, y no se diga nuestro país. Es hermoso ver, digo yo, cuando existen entrevistas, existen artículos, en medios de comunicación aparecen personas que dicen un ecuatoriano Sí. pudo aparecer con su producto, con su servicio, lo está impulsando o está cambiando la vida de miles de personas o pudo sobresalir en otro país. Y eso es lo que a uno le dice, bueno, si es uno, podrían ser 10, podrían ser 100. Quisiera que hubiesen políticas en las cuales pudiesen apoyar mucho más en el tema. Existen muchas personas que tienen ideas muy, muy buenas, pero que quizá por falta de apoyo del conocimiento del cual Sí. hablábamos hace un momento, quizá, obviamente quizá se quedan en el camino. Y eso es en donde quizá duele ver y es en donde más preocupa. Así es, y también tenemos que estar preparados siempre ya para seguir creciendo Sí, nosotros y sí. demás.
Y para que sigan creciendo y ustedes sigan estando preparados, suscríbanse a nuestra comunidad de Ulpic en la que les vamos a dar tips legales, contables, digitales, de marketing y van a tener un acceso exclusivo a toda nuestra comunidad, así que suscríbanse. Y ya para ir cerrando, no quisiera más bien ya irnos por un tema de consejos. En el ¿cuál podría ser ese consejo que le puede dar a este emprendedor que ya está 3 años y que su empresa está ya en declive, no tan bien y demás? Para que sea innovador, ¿qué debería hacer él? ¿Qué consejo le da? Bueno, recuerde que en la vida misma, nosotros mismos pataleemos en distintas etapas de la vida, digámoslo así, de una manera un poco más eh, distinta al lenguaje normal. Pero si nosotros lo hacemos, no se digan las empresas. Como decíamos, siempre a las empresas nuevas, sobre todo, les cuesta. Hay empresas a las cuales me dicen 3 años, hay veces que en clases preguntan cuántos años, yo digo 3, 4, 5, 7, a unas más, a unas menos. No llegar a la madurez, poder estabilizarse, llegar a un punto de equilibrio a partir del cual por lo menos puede igualar sus costos, sus gastos y en función de eso poder pensar en algo extra. Pero más allá de ello es el tema de la perseverancia, el tema de la paciencia y el tema de abrirse justamente a que existan personas que les puedan colaborar con ideas nuevas o a apuntalar lo que ya vienen haciendo. Hay veces que uno piensa que uno puede hacerlo todo o que uno es todólogo y no es así. Hay veces que, bueno, yo digo, cuando nos formamos, personalmente a mí no me ha gustado ser pues el contador que tiene una maestría en contabilidad y luego tiene un doctorado en contabilidad y un postdoctorado en contabilidad cuando uno puede abrirse a otros temas. Es lo mismo las empresas. Considerar de que justamente no solamente se trata de las ventas, detrás de las ventas, ¿qué está? Está un gran equipo, un equipo motivado, está una parte de mercadeo, de marketing que está empujando, está una parte de cartera que puede estar justamente recuperando eficientemente, una parte de tesorería que va a estar pagando eficientemente, producción, calidad, etcétera. Si es que hablamos de una empresa industrial, si es que hablamos de una persona que piensa que está sola, no. Yo creo que hay múltiples ayudas a las cuales puede acudir, pero como digo, yo pienso que la paciencia, la perseverancia y el caminar a diario, pues justamente con un objetivo claro, eso es fundamental. Si es que uno pone un negocio por poner y dice, bueno, para ver cómo me va, como se escucha a diario, es un poco difícil, pero cuando uno dice, yo quisiera de aquí en un año crecer, que mi tiendita pues obviamente pueda tener una sucursal, que quizá en 2, en 3 años ya pueda establecerme, que quizá en vez de comprar ya puedo importar, en vez de comprar localmente o nacionalmente yo mismo puedo importar, etcétera. Yo creo que eso hace mucha marca, hace mucho país, digámoslo, como para poder impulsarse y poder impulsar, digamos, el negocio como tal dentro del Ecuador que tanta falta nos hace. Muchas gracias, Inge. Nos ha dado herramientas valiosas, conceptos valiosos. Y ahora ya para cerrar, por último, ¿cuál es ese libro capaz, un podcast, un autor, algo por ahí que nos va a ayudar a seguir creciendo sobre todo, aplicarlo ya en nuestros negocios? Bueno, hay algunos. En este tema de innovación yo vine justamente apuntando uno aquí en específico. Yo vine apuntando uno que me gustó mucho justamente cuando empezaba a estudiar justamente mi doctorado hace unos años, y lo tengo de hecho en la casa. Es uno que se llama Coca-Cola por dentro, la historia de la vida de un CEO de la marca más popular del mundo. Sí, en este tema en este libro usted va a encontrar algo en lo cual yo me acuerdo, viajábamos y aprovechaba los aeropuertos o cuando llegaba a algún punto en específico seguía leyendo y daba la vida justamente de Isdell Neville que le tocó unos retos sumamente difíciles en los cuales la Coca-Cola iba de tumbo en tumbo y venía una competencia muy fuerte. ¿Qué ideas tuvo él para apuntalar? ¿Cómo pudo ir escalando él mismo? ¿Qué pudo hacer para la empresa como para que la marca pueda refundarse? Sacaron las nuevas bebidas de sabores, etcétera y demás. Y es pues justamente nos deja un tema de innovación, un tema de emprendimiento, un tema
de visión personal de cómo uno mismo pudiese llegar a trabajar a diario por un objetivo en específico y demás. A mí me gusta mucho eso. Pero sin embargo, pues si hablamos ya a nivel literatura, existe Peter Drucker, que estudiamos siempre en la universidad, está Philip Kotler, está por acá algo más también de lo que es Eric Rice, etcétera. Existen libros sumamente importantes que nos pueden dejar pautas y enseñanzas como tal. Y así hablamos del tema de innovación, netamente esos, pero a mí me gusta mucho ese libro. Me dejó, creo que marcado en muchas ideas de las cuales me gusta trabajar hoy por hoy y ver cómo fue este tema de superación a nivel personal y a nivel empresarial y cómo pues sacar provecho de múltiples situaciones que uno piensa que a lo mejor uno puede ahogarse en un vaso de agua, pero que en realidad al salir a flote creo que uno se fortalece y puede salir adelante. Muchas gracias, Inge. Y bueno, ya para concluir, yo también les quiero dar una recomendación de un podcast increíble que se llama Guerra de Negocios, en el cual les da una historia de muchas empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que les va a servir un montón y que les va a gustar mucho. Gracias nuevamente y recuerden, amigos, profes muchos, maestros pocos.